omnipotencia divina. El segundo principio es el principio de omnipotencia divina. Este principio de omnipotencia divina decía algo así como Dios puede, o sea, Dios es omnipotente, puede. Dios puede hacer en la realidad todo lo que no implique contradicción. ¿Esto qué significaba? Significa que en realidad el mundo tal como es un mundo querido por Dios, pero no querido por un intelecto divino, sino querido por la voluntad de Dios, por un acto del arbitrio divino, no por un acto del intelecto divino. ¿Y qué significa esto? Significa que precisamente como Dios quiso el mundo de esta manera, podía haber querido de otra. Por eso este mundo actual es puramente fáctico, puramente factual. O sea, es un gran conjunto de individuos que están relacionados de determinada manera, pero podrían estar relacionados de otra. Lo que tiene este individualismo ocamista es que esta contingencia está dada en una innovación permanente de los momentos. Cada momento es nuevo. Al mismo tiempo, al ser nuevo, se interrumpe. No hay una continuidad, de alguna manera, de una historia ligada. Nuestra vida serían como momentos atómicos, aislados, que va a ser nuestra conciencia la que les va a dar un sentido. Todo orden contingente depende del absoluto poder de Dios. Con Occam tenemos que el Dios de las ideas divinas, que recorre de algún modo todo el medioevo, cede ahora su lugar a un Dios del poder, a un Dios todopoderoso. Y todo el universo físico está en relación a esta omnipotencia divina. Entonces, no hay un orden en lo natural más allá de lo querido por Dios. Después de los principios de la individualidad de lo real y de la omnipotencia divina, el tercer principio de la filosofía de Guillermo era el principio de economía. ¿Qué quiere decir el principio de economía? No tiene nada que ver con el dinero. Es el principio según el cual, para explicar la realidad, no hay que recurrir a la creación o a la hipostatización, digamos así, de otros principios que expliquen esa realidad. O sea, para explicar la realidad hay que recurrir a la menor cantidad de principios posibles o de realidades posibles. No debemos crear entes para explicar otros entes a la luz de estos entes. El vulgo, digamos, ha explicado este principio de economía utilizando una metáfora, la navaja de Occam. ¿Qué quiere decir la navaja de Occam? La navaja de Occam es una navaja que corta, digamos, el mundo y recorta el mundo de modo de limitar la cantidad de entidades de ese mundo al mínimo indispensable. Esa navaja de Occam corta esas nociones tradicionales sobre las cuales la filosofía se venía sosteniendo y plantea un nuevo horizonte de comprensión. Entonces alguien humorísticamente dijo, raer la barba de Platón con la navaja de Occam. Hay múltiples menciones, autores diversos sobre el principio de economía, pero sin embargo en Occam tiene un uso particular. Este principio es un instrumento de elaboración de su propia ciencia y está acotado al orden de fabricación de teorías por parte del hombre. De ninguna manera se contrapone con el principio de la omnipotencia divina. Dios puede elegir el modo más complicado de obrar, pero sin embargo el hombre va a elegir el modo menos complicado de elaborar una teoría sobre lo real. El apartamento de la tradición escolástica por parte de Guillermo y sus doctrinas revolucionarias causaron desagrado e inquietud entre sus compañeros y superiores de Oxford. Todas las conductas de sus contemporáneos inmediatos son de alguna manera sintetizadas en la advertencia de Jean Lutherell, el canciller de la universidad. El canciller ciertamente le hace advertencias de distinto tipo hasta que finalmente consigue que Occam sea citado por el Papa en Aviñón en el año 1324.
Guillermo de Ockham. Durante 4 años, Guillermo permaneció en Aviñón, esperando la resolución papal respecto a si sus doctrinas eran o no heréticas. Las mayores dificultades se centraban en las opiniones del joven filósofo sobre las relaciones entre fe y razón y su impugnación de las pruebas de la existencia de Dios. Con relación a el problema de la fe y de la razón, Ockham plantea por primera vez también, y con un espíritu muy moderno, diríamos, lo que es la división entre los planos, el plano de la fe por un lado, y de la razón y de la claridad lógica por el otro. Ahora, como para Ockham no existen legalidades o vínculos reales entre los entes de la realidad, tampoco existe la posibilidad de vincular esos entes por medio de la ley de causalidad. En consecuencia, como no es posible vincular a los entes a través de la ley de causalidad, tampoco es imposible construir una cadena de entes hasta llegar al primer ente, digamos así, que sería Dios. Por eso es imposible para Ockham también demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios es una afirmación que queda reservada a la teología y que no puede ser formulada por la razón filosófica. La comisión nombrada por el Papa Juan XXII se demoraba en el examen de las opiniones de Guillermo, y éste aprovechó el tiempo redactando por segunda vez su comentario de las sentencias y retocando otros textos. También escribió una suma lógica completa, desarrollando ideas que ya había apuntado en un tratado escrito en Oxford. La solución que da Ockham en esto, tanto en el Tratado de Logia como en la Suma de Logia, como en otras de sus obras, es que el hombre, en este hombre, como se dijo, que es un individuo, digamos, aislado de todo contexto metafísico, sino que está él mismo puesto frente a la realidad inmediata y contingente y empírica. Sin embargo, ese hombre tiene una capacidad de conceptualizar sus sentimientos. Entonces habría una conceptualización de pulsiones profundas de la vida, ¿no? El amor, el goce, la alegría, el disfrute, la queja, todo lo que sean las pulsiones elementales de la vida, que son como ese lenguaje que dice San Agustín, que es anterior a todo idioma. Ahí ese no tiene idioma, es un idioma como neutro, y hay que nombrarlo. Pero al nombrarlo, se produce entonces como esa arbitrariedad. En Aviñón, hacia 1328, Guillermo de Ockham se encontró con el general de la Orden Franciscana, Miguel de Cesena, que había sido citado por el Papa para responder por sus opiniones en torno a la pobreza. También conoció allí al emperador Luis de Baviera. Recordemos que Ockham fue llamado a la corte de Aviñón para explicar sus tesis presuntamente heréticas, y ahí en la corte de Aviñón se encuentra con otros franciscanos que sí habían sostenido, al contrario de Ockham, tesis políticas. ¿Qué tesis habían sostenido? Bueno, la tesis